y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que hoy nos toca ver se titula La elección de los 12 apóstoles. El gran mandamiento de nuestro Señor es hoy y será siempre: seguidme. Al llamar a otros hacia sí, introdujo la idea de que el hombre había de tener a su cargo a otros hombres. Esto era una prolongación del principio de su encarnación. Aquel que es Dios enseñaría, redimiría y santificaría por medio de la naturaleza humana que había tomado de María Santísima. Pero obraría también mediante otras naturalezas humanas, empezando por aquellos 12 hombres a los que llamó para que fueran sus seguidores. No eran los ángeles quienes habían de servir a los hombres. El gobierno del Padre Celestial sería puesto en manos de seres humanos. Tal es el significado que encierra la llamada apostólica de que hizo objeto a los 12. Uno se queda de verdad sorprendido de esta manera, ¿verdad?, en que el Señor propone a sus seguidores, ¿no?, la conquista moral del mundo entero. Ellos habían de ser la luz del mundo, la sal de la tierra y la ciudad que no puede esconderse. Esa es nuestra misión. A unos hombres más bien insignificantes les pedía que adoptaran un punto de vista casi cósmico de su misión, ya que sobre ellos había de edificarse su reino. Aquellas luces escogidas habían de proyectar sus rayos sobre el resto de la humanidad, en todas las naciones. Hay una obra de teatro de un escritor norteamericano que se titula The 12 Men, los 12 hombres, que trata del sistema de jurados ingleses. Este amigo se llamaba Chesterton, se apellidaba Chesterton, y él decía lo siguiente: cuando nuestra civilización quiere catalogar una biblioteca o descubrir un sistema solar o alguna otra fruslería, podríamos decir, ¿no? O sea, cosas de poco valor, ¿no?, que no tienen importancia en estos géneros, recurren a los especialistas que tienen. Pero cuando desea hacer algo realmente serio, reúne a 12 de las personas corrientes que encuentra a su alrededor. Esto mismo es lo que hizo, si mal no recuerdo, el fundador del cristianismo. Esas eran palabras de Chesterton. Es evidente que desde el comienzo nuestro Señor tuvo la intención de prolongar su enseñanza, su reinado y su misma vida hasta la consumación de los tiempos. Pero a fin de realizar esto, tuvo que convocar una corporación de hombres a los que comunicaría ciertos poderes que él mismo había traído a esta realidad, la tierra. Su cuerpo no sería un cuerpo social, como por ejemplo un club, reunido solamente por placer o convivencia. Tampoco sería un cuerpo político, unido por comunes intereses materiales. Sería más bien un cuerpo verdaderamente espiritual, cuyo cemento o unión es la caridad y el amor fraterno y la posesión de su Santo Espíritu. Si la sociedad o cuerpo místico que iba a fundar nuestro Señor
había de tener continuidad, era menester que poseyera una cabeza y unos miembros. Si había una viña, según declaró en una de sus parábolas, precisarían unos labradores. Si había una red, pues se necesitan pescadores, ¿verdad? Si había un campo, se requerirían sembradores, campesinos, segadores, ¿no? Si había un rebaño, harían falta pastores. Y sucedió que en aquellos días fue a la montaña a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, a quienes también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, a Santiago y a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Zelota, y Judas, el hermano de Santiago, y Judas Iscariote, el cual vino a ser un traidor. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 12. La noche que precedió a su elección, el Señor la pasó orando en la montaña para que aquellos que estaban en el corazón del Padre fueran suyos también. Cuando amaneció, descendió a donde sus discípulos estaban, y uno tras otro fue llamando a los que había escogido. Del que más sabemos es de Pedro, ya que se le menciona 195 veces. Al resto de los apóstoles solamente 130 veces. Al que después de Pedro se menciona más a menudo es a Juan, del que se hace referencia 29 veces. El nombre originario de Pedro era Simón, pero le fue cambiado por el de Cefás, por nuestro Señor. Cuando fue presentado a nuestro Señor, Jesús le miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefás, que se traduce Pedro. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 42. La palabra Cefás significa roca. Nosotros no advertimos directamente todo ese sentido de este cambio de nombre, porque Pedro, el nombre propio, no es la misma palabra con que se designa una roca. O sea, como nosotros la conocemos, ¿no? Las dos palabras eran idénticas en arameo, que era la lengua que hablaba nuestro Señor, tal como lo son en francés, en que el nombre propio es Pierre, ¿no? Y es la misma palabra que Pierre, piedra o roca. En la Biblia, cuando Dios cambia el nombre de un hombre, es para elevarlo a una dignidad superior y a un papel más importante dentro de la comunidad a que pertenece. Era como si nuestro Señor hubiera dicho a Pedro: eres impulsivo e inconstante y no puede confiarse en ti, pero vendrá un día en que todo esto será diferente. Eso era lo que significaba en el lenguaje hebreo. Serás llamado por un nombre que nadie se atrevería a darle: el de roca. Cuando se le llama Simón en los evangelios, es para hacer resaltar la naturaleza humana no regenerada y no inspirada. Por ejemplo, cuando estaban durmiendo en el huerto y nuestro Señor le dijo: Simón, estás durmiendo. Marcos 14, 37. Pedro poseía por naturaleza grandes cualidades de guía. Por ejemplo, después de la resurrección, cuando dijo: voy a pescar, los otros apóstoles le siguieron.
Su valor moral lo manifestó cuando abandonó su ocupación y su casa para seguir al Maestro. El mismo valor expresado de manera impetuosa fue el que le hizo cortar la oreja de Malco cuando fueron a aprender a nuestro Señor. Era también un hombre jactancioso, puesto que juró que aunque otros traicionaran al Maestro, él no lo haría. Poseía un profundo sentido del pecado y pidió al Señor Jesús que se apartara de él a causa de su indignidad. Sus mismas faltas le hacen más amable aún. Sentía un profundo afecto hacia su Maestro. Cuando otros discípulos se marcharon, él sostuvo que no había ningún otro a quien pudiera seguir. Tuvo valor, puesto que dejó a su mujer y su oficio para seguir a nuestro Señor. Para halago de todas las suegras, hay que decir que Pedro no manifestó pesar alguno cuando nuestro Señor curó a la suya de la grave enfermedad que padecía. Era impulsivo, en grado sumo, guiado más bien por el sentimiento que por la razón. Quería caminar sobre las aguas, mas cuando se le hubo dado el poder de hacerlo, se asustó y gritó de miedo, ¿no? El que era hombre de mar, imagínense, ¿no? Era un hombre exagerado, que gritó, maldijo y protestó cuando el Salvador quería lavarle los pies. Aunque nombrado cabeza de la Iglesia, no poseía nada de la ambición de Santiago y de Juan, pero por medio del poder de su divino Maestro, este hombre impetuoso, fluido como el agua, se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia y los poderes del infierno no prevalecerían en contra de ella. El divino Salvador se unía constantemente mediante las palabras con su Padre Celestial, pero era el único ser humano al que asoció consigo mismo y habló de sí mismo y de él, como nosotros. Fue Pedro. Y fíjense, desde aquel día Pedro y sus sucesores, los papas, han usado siempre el nos para indicar la unidad que existe entre la cabeza invisible de la Iglesia y su cabeza visible. Pero este mismo Pedro, que siempre tentaba a nuestro Señor para apartarle de la cruz, demuestra ser una roca de fidelidad, ya que más adelante el tema constante de sus cartas había de ser la cruz de Cristo. Antes bien, regocijaos en la medida en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, cuando su gloria fuere revelada, os regocijéis con gozo extremado. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Andrés, el hermano de Pedro, es mencionado 8 veces en el Nuevo Testamento, después de haber sido llamado para que abandonara sus redes y sus barcas y fuera un pescador de hombres junto con su hermano Pedro. Vemos a Andrés en ocasión de la multiplicación de los panes y los peces, cuando dijo a nuestro Señor que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Hacia el fin del ministerio público de Jesús, encontramos nuevamente a Andrés cuando algunos gentiles, probablemente griegos, fueron a Felipe a preguntarle si podían ver al Señor. Felipe consultó entonces a Andrés y ambos se presentaron a nuestro Señor. En el primer encuentro de Andrés y nuestro Señor, éste le preguntó: ¿qué quieres de mí? Juan 1:38. Andrés había sido amigo de Juan Bautista cuando encontró a nuestro Señor, al que Juan había indicado inmediatamente, fue a decir a Pedro que había encontrado al Mesías. Se habla siempre de Andrés
como hermano de Simón Pedro, fue el que presentó su hermano Pedro a nuestro Señor. Fue también el que presentó a nuestro Señor el muchacho de los panes de cebada y los peces. Y finalmente, junto con Felipe, fue quien hizo la presentación de los griegos. Cuando se trata de dispensar algunos beneficios del Señor o de presentar otras personas, a se mencionan juntos a Felipe y a Andrés. Andrés era de carácter más bien taciturno, eclipsado por su hermano Pedro, pero seguramente jamás se mostró celoso. Había ocasión para la envidia cuando Pedro, Santiago y Juan fueron escogidos en 3 ocasiones para estar en mayor intimidad con el Maestro, pero aceptó su humilde puesto con resignación. Tenía bastante, imagínense, con la dicha de haber encontrado a Cristo. Al igual que Pedro y Andrés, también Santiago y Juan eran hermanos y pescadores. Ambos trabajaban juntos para su padre Zebedeo. Al parecer, su madre Salomé era algo ambiciosa, puesto que fue ella la que un día, imaginando que el reino de nuestro Señor había de ser establecido sin cruz alguna, pidió que sus hijos pudieran sentarse a ambos lados de nuestro Señor en su reino. En su favor hemos de decir, sin embargo, que volvemos a hallarla en el Calvario al pie de la cruz. Nuestro Señor dio a los hijos de esta mujer el apodo de Boanerges, o hijos del trueno. Eso sucedió cuando los samaritanos rehusaron recibir a nuestro Señor porque éste había dirigido su rostro hacia Jerusalén y hacia la muerte que le esperaba. Los 2 apóstoles, al darse cuenta de esto, manifestaron a nuestro Señor su intolerancia. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma, como hizo Elías? Los 2 hijos del trueno no dejaron de beber hasta las heces del cáliz del sufrimiento. Juan fue sumergido más adelante dentro de una caldera con aceite hirviente, prueba de la que solamente por milagro pudo sobrevivir. Santiago fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio por Cristo. Juan se designó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y a él fue confiada la custodia de la madre de nuestro Señor después de la crucifixión. Juan era conocido del sumo sacerdote, probablemente debido a su refinamiento cultural que justificaba el nombre que llevaba, que en el hebreo original significa favorecido por Dios. Su evangelio nos lo muestra realmente como un águila que voló a gran altura para entender los misterios del Verbo divino. Nadie mejor que él comprendió el corazón de Cristo. Nadie penetró más hondo en el significado de sus palabras. También fue él el único de los apóstoles a quien vemos al pie de la cruz. Es el único que nos refiere que Jesús lloró y el que en el Nuevo Testamento nos define a Dios como un Dios de amor. Santiago, su hermano, el llamado el mayor, junto con Pedro y Juan, perteneció a aquella comisión especial que presenció la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Jesús en Getsemaní. El apóstol Felipe vino de Bethsaida y era paisano de Andrés y de Pedro. Felipe era un curioso investigador y su curiosidad fue coronada por el gozo que experimentó al encontrar a Cristo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y le dijo a Natanael:
¿acaso de Nazaret puede salir cosa buena? Y le dijo Felipe, ven y verás. Felipe rehusó toda controversia con un hombre tan lleno de prejuicios que creía que un profeta no podía surgir de un pueblo mirado con menosprecio. No volvemos a encontrar a Felipe hasta el momento de la multiplicación de los panes y los peces, y nuevamente investigando. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tenga un poco. Juan 6:7. Felipe efectuará su postrera indagación en la noche de la última cena, cuando pidió a nuestro Señor que le mostrara al Padre. Gracias, Señor, por dejarnos apóstoles y sucesores los obispos hasta el final de los tiempos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.